Iglesia de Cristo. Cuenta una vieja leyenda japonesa una vieja leyenda japonesa que hace muchos años atrás, cuando todavía existían los samuráis, una tarde el samurái Kasai vuelve a su casa y como buen samurái se arrodilla sobre sus talones, va a tomar el té y en ese momento el samurái escucha una voz en el medio del silencio que dice: ¡Samurái! ¡Samurái! Dice el samurái. ¿Quién me habla? Soy tu alma. Estoy camino al cielo. Estoy camino al infierno. Encuéntrame. El samurái quedó muy perturbado. Creo que nadie quedaría normal si escucha una voz así. Entonces dice que inmediatamente el samurái se levanta y empieza a salir por las calles y empieza a preguntarle a la gente: ¿Camino al cielo? ¿Camino al infierno? Y la gente lo miraba, así como me miraron ustedes. Y este samurái se volvió un poco obsesivo porque estaba muy inquieto por lo que le había sucedido. Entonces cuenta esta leyenda que él viajó al sur, viajó al norte, viajó al este, encontró una media respuesta en el este de un monje que le dice algo así como que solamente 3 personas conozco. Una no volvió, la segunda volvió sin su lengua y la tercera está completamente loco. Entonces ese samurái no encontraba respuestas. Y una tarde encontró una respuesta estando en el silencio de su casa y dice: recordó que en sus viejas andanzas como samurái había un viejo ermitaño en una cueva muy sabio. Entonces decide ir en búsqueda de este viejo ermitaño. Yo no los puedo contar porque les tardaría mucho tiempo, pero él pasó por muchas cosas, pasó por montañas, por cordilleras, por muchas cosas hasta poder llegar a la cueva del ermitaño, al cual se para enfrente de la cueva y le dice: ¡Viejo! Soy el samurái Kasai. ¿Camino al cielo? ¿Camino al infierno? Pasó un largo silencio hasta que de pronto del fondo de la cueva aparece el viejo, todo encorvado. Se asoma y con mitad de la cara iluminada le dice: casi me acuerdo de ti. Sí me acuerdo de ti. Samurái oloroso. Samurái estuvo en mi cueva, tuve que estar semanas con olor a samurái. Samurái cobarde. Samurái miedoso se escondió en la cueva. Samurái inútil, miedoso. Y a medida que lo iba insultando este viejo al samurái, el samurái se empezó a enojar. Y ya con la vena hinchada, él agarró su katana y cuando estaba por cortarle la cabeza, el viejo lo mira y le dice: ese es el camino al cielo, al infierno. Queda totalmente estupefacto el samurái. Entiende el mensaje, vuelve a guardar su katana. Y ahí le dice el viejo: ese es el camino al cielo, dice. Y esto es precisamente lo que sucede en Hechos capítulo 3, versículo 15, que ahí es donde vamos a ir. Cuando Pedro se encuentra con muchos judíos en la puerta de la Hermosa, después de sanar a un cojo de nacimiento, y les dice:
ustedes mataron al autor de la vida. Vamos a buscarlo juntos a Hechos capítulo 3 y ahora les explico por qué les estaba contando lo de recién. Lo podemos poner en pantalla y lo leemos juntos. Dice, ustedes, les dice Pedro, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Claro, ¿por qué vengo acá? Porque en la NTV, por ejemplo, esto está traducido como el príncipe de la vida. Una temática que venimos tratando hace bastante, ¿no? ¿Se acuerdan? El príncipe de los pastores, el príncipe de paz, el príncipe de la vida, el autor de la vida. Y cuando a un judío vos les decías la vida, ellos sabían bien qué era la vida, porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos leer muchas veces donde Dios le dice que escojan la vida. La palabra vida que se utiliza acá, una palabra que se traduce como Zoe, como el nombre que algunas personas pueden tener, ¿no? Zoe. Esta palabra vida no significaba solamente vida en el sentido de biodiversidad, sino que tenía mucho más. Yo traje 2 plantas ahí, no sé si todos pueden verla. ¿Observan las plantas? ¿Alguien no la ve? ¿Necesita que las levante? 2 plantas, las cuales las 2 están vivas. Ninguna se murió, están vivas. Pero hay una planta que claramente está mejor que la otra, ¿no? La planta que tiene Zoe es la planta que está verde. La planta que está hermosa. La otra planta está viva, pero no tiene vitalidad. Toda la vida que proviene de Dios es esa vida. Y Pedro les dice, ustedes mataron al príncipe, al autor de la vida, de la vitalidad. ¿Me acompañan a buscar unos versículos muy rápido? Lo vamos a leer en Deuteronomios 30, 19. Vamos a leer también Deuteronomios 8, 1, Proverbios 12, 28. Como ejemplo en el cual la vida se presentaba. Y dice lo siguiente, por ejemplo, Deuteronomios 30, 19 dice, Moisés exhorta y dice, escoge pues la vida. Ahí está la palabra Zoe, esta misma palabra, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y aferrándote a Él, porque Él es tu vida. De Deuteronomios 8.1 dice, cuidarás de cumplir todo el mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida. En su senda no hay muerte. Había una promesa en el Antiguo Testamento que era la vida. Una promesa que tenía mucho de lo actitudinal para que esto suceda. Constantemente Dios les dice, elijan la vida, no la muerte, para que les vaya bien. Ahora volvemos y rebobinamos. Pedro les dice a los judíos que estaban en ese templo, ustedes mataron al autor de la vida. Y acá es cuando llega lo interesante, por lo menos y sobre todo también para nosotros. Porque Jesús, cuando habla de la vida, ustedes recordarán, ¿no? Que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? Nadie viene al Padre si no es por mí. También Jesús dice, bueno, Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba y la vida era la luz de los hombres.
Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan qué? En abundancia. Para que sean como la planta que está en verde, no como la otra planta. Dicho sea de paso, ustedes saben por qué Juan hace tanto énfasis en esta revelación de Jesús como la vida. Porque, no sé si ustedes sabían, pero Juan es el único que escribió el Evangelio de Juan después de ver la película completa. A ver, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Tenemos los 3 evangelios sinópticos. Y después tenemos a Juan, el cual, si uno lo lee, es un poquito distinto al resto de los evangelios. Pero se dice, y con mucho fundamento, de que Juan escribió este libro después de haber escrito el Apocalipsis en Patmos. Entonces, Juan vio toda la película completa y cuando termina de ver toda la película y ver qué es lo que sucede, dice, en él estaba la vida. Él era el autor de la vida. Él era el primero de la vida. Por él, para él, fueron hechos todas las cosas. Y ahí es donde yo quiero que pensemos algo muy importante. En el Antiguo Testamento, cuando leíamos recién, la vida era algo que se elegía constantemente, ¿no? Como esta parábola, ¿no? Es un cuento fantástico del japonés, que tenía que elegir constantemente la vida para conocer su camino al cielo. Eso era algo que se entendía antes. Ahora con Jesucristo es totalmente distinto. Y esto es lo hermoso. Yo tengo acá un regalo que si yo estuviera posicionado en el antiguo pacto les diría, haríamos acá una competencia para ver quién se gana este regalo. Y nos pasaríamos mucho tiempo haciendo una competencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hacer lo que Cristo hizo y decir, este regalo está para el que lo quiera agarrar. ¿Quién lo quiere? Bueno, que lo busque. Es muy simple. Eso es lo que Jesucristo nos vino a dar vida sin meritocracia. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque quiero que lean conmigo Juan capítulo 5, versículo 24. Después, te vas a distraer. Juan 5, 24. Vamos juntos a leerlo. Dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Suma esta palabra que nosotros recién les explicaba como Zoé, a una palabra que es aionos, que dice vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La decisión de fe nos traslada de una muerte espiritual a una vida que está para darse en abundancia. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del espíritu de muerte. Aquel que recibe a Jesucristo y acepta este regalo que es gratuito y es por fe, el Espíritu Santo viene a vivir y esta nueva ley libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, indudablemente acá vienen las siguientes preguntas. ¿Hemos reconocido a Cristo como el Salvador? ¿Hemos reconocido a Cristo como el autor de la vida? ¿Hemos reconocido a Cristo como la única fuente de vida? Que viene a prometer no una vida mejorada, viene a prometer una vida nueva, totalmente reconstituida en Cristo. Y no solamente eso, sino que si algunos recuerdan cuando hablamos de la muerte eterna, viene a dar una vida eterna, una eternidad que no va a comenzar cuando nosotros, después de esta vida, sino que puede comenzar hoy o ya ha comenzado en la mayoría de nuestros casos. La vida eterna ya comenzó porque va a ser vida y no muerte a partir de que recibimos a Cristo. Y yo no quería irme tanto tiempo, pero en el cuento se me fue bastante tiempo. Hay un punto más que yo quiero que reflexionemos juntos. ¿Somos conscientes de que esta vida que Jesucristo es vida abundante?
No sé si se recuerdan el mensaje de Fer sobre... Ay, se me fue el título ahora. Que es una nueva... nuevo régimen. Nuevo régimen donde él nos habla muy bien de que a partir de ahora tenemos una vida totalmente distinta y una naturaleza distinta. De que el peor error que podemos tener como hijos de Dios ante el pecado es resignarnos a vivirlo. Porque Él nos invita a ser libres de la esclavitud, de la muerte. Y a tener una vida abundante, una vida plena, una vida donde nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones sean congruentes en sí. Una llenura del Espíritu que nos lleve a tener las emociones que están completas para Él y el accionar completos para Él. Una vida que está inspirada y dominada por el Espíritu Santo para actuar en el día a día. ¿Tenemos vida abundante en Cristo? Bueno, la tenemos. Y si no la tenemos es porque no la estamos agarrando. Como la gracia, como el regalo. Quiero que terminemos, y quizás les pareció corto a algunos, pero sobran las palabras cuando en Deuteronomios 30:19 se hace esta decisión. 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La vida eterna es Jesucristo. Juan 3:16 nos dijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra función. Darle a conocer al mundo de que esta vida abundante está para todos. Ir por las calles, obligarlos a entrar. Aquellos que no entienden, aquellos que no saben, aquellos que les cuesta creer, forzarlos a entrar y acceder a la gracia que está para dar vida abundante a todos y cada uno de nosotros. Les voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a terminar cantando nuevamente una de las canciones que cantamos recién. La invitación que quiero cerrar para terminar es que Jesucristo no nos viene a hacer una vida mejorada, sino una vida nueva. Y el objetivo de nuestra vida es conocerle más a Jesús. E incluso por la eternidad vamos a seguir conociéndole más y más, porque Él es grande. Él es grande para nuestro entendimiento. Que su vida pueda darnos esa plenitud y que de nosotros puedan fluir esos ríos también de agua viva para dar a los demás. Que la nueva vida en Cristo se vuelva carne, se vuelva nuestra realidad y que podamos conocerle aún cada vez más. Que como cantamos muchas veces, Él se vuelva nuestro mayor placer. Y que los años invertidos en esta tierra, que son tan pasajeros y tan espontáneos, hayan sido invertidos para una eternidad